La corrupción, uno de los problemas más fuertes, más graves y urgentes que se están dando en Chile en el último tiempo y que está por debajo, tal vez no tan a la vista como problemas más urgentes como son el migratorio o de seguridad, pero que está por debajo influyendo todas las otras problemáticas que están azotando nuestro país. Y en medio de todos estos problemas se ha observado cómo se filtran nuevos casos de corrupción en empresas estatales, particularmente la empresa de ferrocarriles del Estado, con cientos de millones de pesos a costa del ciudadano común y corriente que se sacaron en esa empresa, y al mismo tiempo denuncias también que están asociadas a Iras y Hasler que indignan bastante a la prensa, particularmente a José Antonio Neme. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, la corrupción cada vez crece más en Chile. Lo único bueno con todo esto es que al menos en estos tiempos se está descubriendo estos casos de abuso, de corrupción y de robo, mientras que en otras épocas pasaba desapercibido. Y antes de que veamos el detalle de dicho caso, hay que tomar en cuenta que no es la primera vez que se detecta masiva corrupción a costa de la población chilena en empresas estatales. Ya en el pasado se han detectado numerosas irregularidades, corrupción al interior de Codelco. Todo para beneficio de funcionarios estatales que trabajan ahí. Simultáneamente, en el pasado había numerosos casos de corrupción en la Empresa Nacional del Petróleo. Eso ya se ve. Y esto dejando de lado además las millonarias pérdidas que hay a nivel económico en muchas de estas empresas estatales que se mantienen con el dinero de todos los chilenos, con los impuestos que todos los días nos sacan de nuestro bolsillo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con la empresa de ferrocarriles del Estado? Esta es una empresa estatal que existe desde hace mucho tiempo y que se mantiene con nuestro dinero. Y es una empresa que se encarga de los ferrocarriles en Chile. Tiene prácticamente todos los años unas pérdidas millonarias que pagamos todos nosotros. Ahora, dentro de eso hay que tomar en cuenta que es una empresa que está empezando a tomar relevancia porque estos nuevos trenes, por ejemplo, de Santiago a Valparaíso, van a ser propiedad de la empresa de ferrocarriles del Estado. Y aunque esos trenes se sabe que van a tener pérdidas económicas millonarias, al gobierno no le importa y lo están impulsando igual para fortalecer con más activos económicos a esta empresa estatal que va a empezar a tener pérdidas aún mayores. Más allá de todo el tema económico de sus pérdidas y mal manejo, ahora se detectó masiva corrupción por más de 685 millones de pesos. Ahora, ¿qué es lo que se detectó? Que numerosos funcionarios públicos al interior de esa empresa estatal, como también familiares de ellos, hicieron contratos irregulares, o sea, contratos que no son una realidad, entre la empresa con ellos mismos o con familiares de estos trabajadores estatales. Entonces, de esa manera hacían contratos con la empresa estatal, cobrando por sobreprecio de mercado para enriquecerse con el dinero que de manera infinita le llega a esa empresa a costa nuestra. Porque a diferencia de una empresa privada que si le va mal quiebra, lo que ocurre con la empresa estatal es que no importa lo mal que lo haga, no importa que sea innecesaria, el dinero nunca va a parar de llegar porque se mantiene obligatoriamente con nuestros impuestos. Y si te ocurre dejar de pagar tus impuestos, espérate cómo te va a aplastar la bota del Estado y eventualmente te va a llevar a la cárcel por dignarte a no querer que te saquen de tu bolsillo tu dinero para pasárselo a estos funcionarios estatales. Nuevamente, un caso más reciente dentro de los tantos que ha habido a nivel de corrupción estatal que es bastante negativo. Pero esta corrupción que vemos al interior de las empresas estatales y que lleva inevitablemente a que hablemos de la necesidad de privatizarlas, no en manos de corporativistas, sino de la población común y corriente, también se observa que no está solo en empresas estatales, sino también en el mundo político. Muchas veces están relacionados. Y ahí se profundiza el caso de Iracy Hasler, la alcaldesa del Partido Comunista por la comuna de Santiago, en el centro de la capital, en donde tuvo que entregar ya su celular y otros datos personales que había ocultado, aunque ya dijo que se le había olvidado, ¿no? Pero que había ocultado para la investigación de corrupción que se da asociada a la compra millonaria de una clínica que al final se canceló dentro de la municipalidad, que hay evidente corrupción ahí. Y esto es indignante y a muchos les molesta, pero lamentablemente el mundo político no lo ve así. O blanquea la corrupción negando que exista, o minimizándola, o tratando de buscar el empate. Y uno de los que más se ha indignado por esto en la prensa tradicional es José Antonio Neme en enfrentamientos con políticos del sector oficialista. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en la gobernanza local? Que un señor puede mandar a su chofer a depositar millones y millones y millones y millones de pesos en varias cuentas corrientes. No sé cuánta plata eran, como no sé cuánto en total. En promedio decían semanalmente 1 millón, 2 millones de pesos. Ya, pero en total de 500, 600... La Contraloría habla de 527 millones, sí, pero esa es la arista administrativa. Ya. La arista penal se puede hacer muchísimo más. Y me voy a otro lado también. ¿Qué pasa con la gobernanza local cuando una alcaldesa puede comprar una clínica que vale 2.000 en 8.000 millones, digamos?
digamos. Después se arrepiente, echa a los tasadores. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ya que hay un diputado del Partido Comunista acá y hay un miembro de RN. ¿Qué pasa en los municipios, más allá de las personas? O sea, porque no podemos estar siempre diciendo que la Contraloría es la... O sea, el funcionario público y la estructura pública debería funcionar desde la probidad por defecto. Y la Contraloría hacer punto en la excepción. Pero lo que vemos acá es que la regla es hacerlo mal y luego la Contraloría trata de corregirlo. El diputado Cuello quiere decir ¿Sí? algo. A ver. Sí, bueno, yo creo que no es bueno hacer empates cuando no los hay. O sea, acá hay hechos que son bastante distintos. Acá estamos hablando de un hecho de corrupción bastante grave en el caso de Vitacura. Y como digo, eso no solamente Vitacura, también lo Barnechea. O sea, hay ¿A usted le parece muy normal lo que pasó en Santiago? No me parece normal. Acá hay una compra fallida que fue objetada por la Contraloría. La alcaldesa actuó en consecuencia. En definitiva, acá solamente han operado las instituciones. Pero en el caso de Vitacura... ¿Usted cree que a la Municipalidad de Santiago no le va a costar ni un peso el gustito de la clínica Sierra Bella? Quiero decir lo siguiente respecto de RN, porque lo ha dicho Mario en relación a las declaraciones de RN. Yo creo que RN ha guardado silencio. Nosotros hicimos una sesión especial en la Cámara de Diputados y Diputadas respecto del caso de corrupción en Vitacura. Sin embargo, nadie de la derecha, ni RN, ni nadie habló. O sea, se quedaron mudos. Y al contrario, habíamos invitado a la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y sin embargo, los comités, es decir, RN, EOPOL y la UDI, bloquearon... Pero en el caso de Sierra Bella, ¿qué han hecho ustedes como partido? O sea, el caso de Sierra Bella es bastante diferente. Acá Es que a mí me parece que no es tan diferente. O sea, yo creo que discúlpeme. no, o sea, dígame no usted mezclemos- cómo usted se compra una clínica en 2.000 millones y en un año la venden 8.000 y la alcaldesa no cuestiona más allá. La alcaldesa ofrece el monto. Entonces, lo que quiero decir aquí no es que la alcaldesa haya entrado en la misma figura del señor Torrealba. Es que aquí hay un desorden y hay una falta de profesionalismo a la hora de enfrentar la función pública que es vergonzosa. En este caso, en el caso de Viña, en el caso de Maipú, en todos los casos. Entonces, no hay ni un partido que se pueda parar en este estudio y pasar la prueba de la blancura. Discúlpeme, no hay ninguno. Bueno, yo discrepo harto porque en definitiva acá está mezclando peras con manzanas. O sea, acá en definitiva lo que pasó en Santiago es que se intentó comprar una clínica para satisfacer una necesidad de la comunidad en materia de salud. Sin embargo, En 4 veces lo que valía, esa compra fue diputado. fallida porque los tasadores dieron ese precio. Hoy día hay La alcaldesa ofreció ese querellas. precio, la alcaldesa ofreció ese precio y es más, la inmobiliaria dice que la alcaldesa es la que dirigió las negociaciones y después la alcaldesa se arrepiente, no porque se arrepienta, es porque la Contraloría le dijo que no y porque el conservador se negó a inscribir la clínica. Yo no estoy comparando las figuras, porque son figuras distintas. Lo que estoy diciendo es que no hay probidad ni en un caso ni en el otro, pues, diputados. Y también uno tiene que mirar integralmente pero todo. Uno puede estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo con esa aseveración. Pero porque para en definitiva- usted es súper normal lo que pasó. No, En realidad acá- un bien acá- raíz acá puede fue muy crecer sencillo. exponencialmente en un No, año y no pasar acá- absolutamente. Ahí lo ven. Y él tiene toda la razón. Lo que vemos a nivel nacional es evidente corrupción. Y en algo que tiene razón Neme, más allá de que en el pasado él tenía otras posiciones, pero digamos que ha rectificado en los últimos años, en el último par de años, es que nadie se salva. Todos, de la izquierda y de la derecha, tienen casos de corrupción. Son todos unos corruptos. Puede que algún lado te guste más u otro porque encuentras que es menos malo o mejor o por preferencias ideológicas. Pero que hay casos de corrupción de los dos lados, los hay. Hay muchos casos de corrupción de lado y lado y son nefastos. Y es la realidad. Y esto ocurre por una razón muy sencilla. Porque tienen un monopolio absoluto en el Estado, que no hay transparencia, y simultáneamente, como tienen monopolio del poder, ¿quién lo va a controlar? ¿Ellos mismos? La justicia que el mismo Estado nombra a través de políticos. Recordemos que la Corte Suprema es nombrada por 2/3 del Senado y a designación del presidente, todos ellos políticos. Y de abajo, todos los jueces de apelaciones, los jueces ordinarios, etcétera, también son nombrados por el presidente, pero con la aprobación de las ternas o quinas que presenta la Corte Suprema. Pero esa Corte Suprema fue nombrada por el mundo político. Entonces, ¿qué justicia va a haber cuando la justicia está intrínsecamente dirigida, de manera indirecta, pero intrínsecamente dirigida por el mundo político? Y simultáneamente hay mucho partidismo y al mismo tiempo monopolio estatal de estas materias. No se van a controlar a sí mismos. Es absurdo asumir que va a ser así. Y por lo tanto es inevitable que sean estos abusos de lado y lado. Y por eso ven que nadie está dispuesto a pararlo. No hay ni gente ni izquierda ni derecha que se esté enfocando en ir en contra de estas pérdidas millonarias como corrupción masiva en empresas estatales. Todos se quejan, todos dicen que es terrible, pero no presentan proyectos para privatizar, no presentan proyectos para aumentar las penas de corrupción, solo se quejan en los matinales, pero no hacen después nada. Lágrimas de cocodrilo. Y simultáneamente, en el mundo político lo mismo. No van a aumentar las penas, porque ellos mismos se hacen las leyes. ¿Por qué se aumentarían penas por cosas que ellos mismos hacen? Y por eso nada cambia.
Por eso también es tan importante impulsar estructuras de democracia participativa, en que sea la misma población la que tome las decisiones y no un grupo pequeño, concentrado de políticos que deciden a costa nuestra y con nuestro dinero. Esto es inaceptable. Y por lo mismo hay que aumentar las penas en situaciones de corrupción, pero también simultáneamente empujar la privatización en manos ciudadanas, no corporativistas, de estas numerosas empresas estatales que tienen muchos casos de corrupción, como también pérdidas. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación bastante grave que se da en la empresa de ferrocarriles del Estado? Un caso nuevo dentro de los tantos de corrupción que ya han habido en el pasado. Y simultáneamente, ¿les parece bien la crítica de José Antonio Neme culpando a tanto la izquierda como la derecha, como un duopolio, por toda la decadencia que estamos viendo? ¿O tiene más la culpa un lado u otro? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Daniel Barrientos y Marta Guillón, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.